Pues buenas tardes. Entonces, en la tarde de hoy vamos a estar dialogando sobre la política social y un poco cómo, ¿verdad? No solamente de Nexos en nuestro componente de política social que trabaja de lleno con este tipo de mirada de integración, sino también cómo esto incide en mucho de nuestro quehacer profesional desde ¿verdad? Desde los lugares y las posiciones en las cuales nosotros trabajamos. Yo voy a estar presentando, pero yo voy a propiciar que todas y todos dialoguemos, que nos sintamos cómodos y cómodas y nos sintamos en confianza para, ¿verdad? Emitir nuestros comentarios, nuestras opiniones, muchas preguntas. Igualmente lo pueden escribir por el chat, y entonces intento siempre estar como pendiente. En la agenda de hoy, el propósito sería, por un lado, informar sobre el estado de bienestar, conocido también como el estado benefactor, cómo eso aporta al surgimiento de lo que es la política social y poder dialogar sobre acercamientos alternos desde una perspectiva de derechos humanos en materia de política social. Y cómo esos acercamientos alternos, liberadores, basados en derechos humanos, también están alineados con modelos y con lentes que nosotros tenemos incorporados en nuestros modos de trabajo, en nuestros análisis, como es el acercamiento del lente interseccional. Y aunque vamos a estar continuamente reflexionando sobre lo que nosotros estamos haciendo y preguntando sobre lo que nosotros estamos haciendo y nuestras posiciones en el mundo que estamos habitando, pues al final sí, un poquito poder discutir y ver cómo quizás nuestras prácticas, lo que nosotros estamos haciendo en nexos y cómo aportamos, ya sea como consultores del gobierno, ya sea como, ¿verdad? Implementadores de prácticas basadas en evidencia, cómo eso está atado a este análisis de política social desde una perspectiva liberadora, crítica y de derechos humanos. Y me gustaría comenzar un poco con la misión de Grupo Nexos, ¿verdad? Y la misión de nosotros en Grupo Nexo es implementar en la comunidad estrategias de intervención científicamente probadas, ofreciendo conocimiento y asesoría experta en áreas de planificación, desarrollo organizacional, diseño y evaluación de programas, capacitación, innovaciones y herramientas informáticas. Eso significa que mucho de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como grupo Nexo es ya sea como consultores del gobierno, como implementadores de prácticas, ofrecimiento de adiestramientos y de talleres, está basado en ciencia, en conocimiento y en destrezas que aportan al cambio y la transformación de los sistemas, ¿verdad? De las organizaciones, de las personas, de las familias, de los grupos. Así que lo que nosotros hacemos desde las diferentes posiciones es bien importante en los cambios, en la transformación de nuestro, ¿verdad? De nuestro país. Y un poco, yo no sé si aquí es que hay mucha gente de ciencias sociales, así que me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado quizás lo que es el estado de bienestar social o el estado benefactor. Esto va a ser como un repasito. Igual si a alguien se le ocurre cositas adicionales que se me escapen, lo van escribiendo en el chat. Pero es importante comenzar con qué es el estado de bienestar o conocido también como el estado benefactor, porque está bien alineado al surgimiento de lo que son las cuestiones sociales o las problemáticas sociales y a esa importancia de lo que es la política social y lo que va a atender la política social. Y sabemos que ese estado de bienestar social inicia en el siglo XIX en Europa, pero tiene unas implicaciones en Estados Unidos, en Latinoamérica y pues, definitivamente en el Caribe y más en Puerto Rico con nuestra relación sociopolítica y económica con los Estados Unidos. Y un poco lo que hace el estado de bienestar social tiene dos objetivos principales. Una respuesta en contraposición a lo que es el Estado liberal y por otro lado responder a unas necesidades en un contexto específico en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión que inicia en 1929. ¿Verdad? Y había un debilitamiento del buen vivir de la población en Estados Unidos
respecto a, por ejemplo, pérdida de empleo, pérdida de ingresos económicos, no poder entonces sustentarse en cuestiones de alimento, problemas en la salud, ¿verdad? Generó unas problemáticas sociales que el estado de bienestar social y el surgimiento de esas garantías y protecciones sociales iba vinculado a poder atender y poder satisfacer necesidades de la población que luego de muchos años se conocen como los derechos sociales que tenemos las personas para tener una calidad de vida y tener un buen vivir. Así que el estado de bienestar es un modelo político y económico que va a estar en ese entramado y va a estar respondiendo a esas necesidades que se dan desde esas problemáticas que surgen a nivel político y a nivel económico. Y lo que va a estar es cumpliendo, aunque son necesidades, pero sabemos que son derechos sociales y al fin y al cabo son derechos humanos que tenemos la población, como significa servicios de educación, vivienda, salud, alimentación, protecciones de seguridad social, protecciones como por ejemplo subsidios de vivienda o subsidios de alimentos. Y en el estado de bienestar social hay un fuerte componente del Estado como un ente responsable respecto a esos intereses y esa satisfacción de las necesidades que tiene la población, ¿verdad? Que tiene el colectivo. Y tiene un énfasis en, aunque es para todos en general, dependiendo, ¿verdad? del modelo de estado de bienestar, pero aunque tiene un énfasis para la población en general, tiene un enfoque específicamente en sectores vulnerabilizados. Y ese estado de bienestar, también a manera de resumen, en trabajo social lo conocemos como cuestión social. Así que por ahí yo sé que también nosotros en Grupo Nexos tenemos a muchas trabajadoras y trabajadores sociales. Eso da un surgimiento a lo que es la cuestión social. Y la cuestión social también tiene un surgimiento en el siglo XIX en Europa con la Revolución Industrial, pero eso también tiene unas implicaciones en Estados Unidos, en América Latina y en Puerto Rico. Y es, de manera, ¿verdad?, bastante resumida, es cuando en una época, en una época de industrialización, cuando se empezaron a asentar las fábricas en las ciudades, las personas del área rural empezaron a migrar, ¿verdad? Empezaron a mudarse a las zonas de las ciudades donde estaban las fábricas. Y las personas de esas áreas rurales que empezaron a sentarse en las ciudades empezaron a mudarse en espacios o en la periferia, donde no necesariamente el Estado tenía presencia. Así que en esos espacios donde las personas se empezaron a mudar, pues había entonces problemas de acceso a agua potable, problemas de transportación, ¿verdad? Situaciones en ese espacio inhóspito y de salud pública para el bienestar óptimo de las personas que estaban viviendo allí, inclusive los niños. Y también otro problema que se generó dentro de esa cuestión social es que dentro, ¿verdad?, de esa fábrica, de ese proceso de industrialización, no había una garantía de protección de derechos sociolaborales, ¿verdad? Las personas no tenían un horario de mínimo ni máximo de trabajo, los niños también trabajaban porque no había, ¿verdad?, los derechos a la niñez vino en la década del 90. Así que había todas unas manifestaciones sociales, económicas, inclusive de problemas de salud pública que se generó en esa cuestión social. Un ejemplo acá en Puerto Rico que pudiésemos ver es, por ejemplo, y ese libro lo tiene Mari por ahí en la mesa, es de Juana Colón. Mari, tienes mi librito. Es, por ejemplo, acá en Puerto Rico, cuando estaba la industria tabacalera, en esa industria tabacalera, quienes asumían el rol de ese mismito, a las que asumían el rol de ese librito de Juana Colón, quien lo escribe el libro es una profesora de la UPR Humacao y cuenta el histórico de la situación económica y política de las mujeres en un momento dado. Así que en un momento dado, en el contexto de Puerto Rico, con la industria de la tabacalera, que era una de las industrias más importantes en Puerto Rico, específicamente en la zona de Cagua, las mujeres trabajaban y eran importantes en esa industria, las que se encargaban de ser las despalilladoras, y las despalilladoras eran las que le quitan la vena a la hoja del tabaco. Y dentro de esa industria, las mujeres eran quienes menos cobraban, ¿verdad? Su remuneración era mínima dentro de toda esa industria tabacalera y también sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, en la industria del tabaco, la hoja de tabaco necesita estar en un ambiente húmedo. Así que las mujeres estaban hacinadas en ese espacio, todas juntas,
obviamente cobraban, eran las menos que cobraban, pero en ese espacio de hacinamiento, pues obviamente se generaban muchas enfermedades, incluyendo la tuberculosis. Así que en aquel momento de nuestra época hubo una gran afectación y muerte de muchas mujeres que trabajaban en esta industria. Y hubo un problema de tuberculosis, ¿verdad? Aparte de pensar la mujer en aquel momento, en aquella época, que no solamente trabajaba en la industria tabacalera, sino que eran cuidadoras, tenían que ir al río, tenían que ir a lavar la ropa, entre otros pormenores. Así que todo ese entramado social, todas esas complejidades sociales es lo que se le conoce como la cuestión social. Y hoy día lo podemos ver también, por ejemplo, lo que es la violencia comunitaria y quiénes son las personas que se afectan con esa violencia comunitaria, ¿verdad? Generalmente, cuando hablamos de violencia comunitaria relacionado con el narcomenudeo, relacionado con el narcotráfico, son sujetos, son hombres, son jóvenes, son personas racializadas, son personas empobrecidas y donde muchas veces sus comunidades hay un vacío de poder por parte del Estado. Así que podemos ver la cuestión social o las problemáticas sociales en nuestro contexto cuando veo mucho de estos problemas. Y me detengo ahí por si hay comentarios, si hay preguntas. Pues seguimos. Así que en materia de ir resumiendo cómo se va dando esas políticas sociales, hay unos elementos generales que tenemos que acercarnos con interés y con criticidad. Una es que las políticas sociales dentro de nuestro contexto se da dentro de un sistema económico capitalista que se caracteriza por la acumulación de riqueza. Y esa acumulación de riqueza es, ¿verdad? Propicia lo que es generar desigualdades sociales y económicas. Y aquí, ¿verdad? Uno de los temas que trabajamos son esas desigualdades y económicas y Puerto Rico ocupa dentro de 101 países la tercera posición de esas desigualdades sociales y económicas que al final son personas que tienen muchos problemas en el acceso y la disponibilidad de muchos recursos y muchos servicios que necesitan y que merecen para un buen vivir, ¿verdad? Y tienes un cúmulo de la población que tiene y genera gran parte de recursos y tienes a la mayoría de la población que carece, ¿verdad? Hay una limitación y un vacío de poder para poder obtener cuestiones básicas que llamamos necesidades, pero que al final también son derechos sociales, derechos económicos, culturales, políticos y al final son derechos humanos que merecen las personas. Así que esa acumulación de riqueza dentro de ese contexto, pues surge el bienestar social y también entender, ¿verdad? Y ser un poco realista que las políticas sociales, pues están y surgen dentro de esa complejidad, dentro de un sistema capitalista, que hay acumulación de riqueza, que hay, ¿verdad? Ese desbalance y se constituyen relaciones asimétricas de poder entre todo este entramado social. Así que eso está ahí, ¿verdad? Las políticas sociales se dan dentro de ese sistema y se dan dentro de ese contexto y va a buscar mitigar, reducir problemáticas sociales. Y cuando hablamos de poder ser realistas y entender ese contexto de la política social cuando es concebida como una estrategia del gobierno para intervenir en los vínculos sociales y paliar la pobreza, han demostrado una escasa capacidad para resolverlo. Estas políticas son interpretadas solo a la acción de los sectores sociales, parcializando la capacidad del Estado de responder a los efectos ocasionados por las políticas económicas y reduciendo su actuación de emergencia. Esto significa que cuando la política social está en función, ¿verdad? Del Estado de manera jerárquica, unilateral, lo que va a estar es mitigando problemas, poniendo parchos para poder solucionar ciertas problemáticas que tiene la población. Y no, ¿verdad? No significa que eso no sea necesario en un momento dado, porque claro, las personas necesitan comer, las personas necesitan cuestiones materiales para poder vivir, pero sí, cuando es a función del Estado, quita un poco ese proceso de romper o reimaginar unas relaciones asimétricas de poder que sean distintas, en donde haya una mayor, por ejemplo, participación y escuchar las voces e incluir a los sectores que han sido excluidos socialmente e históricamente, ¿verdad? Podemos hablar de comunidades, podemos hablar de personas, podemos hablar de tercer sector, porque se da desde esa jerarquización. Así que cuando
las políticas sociales están a función del Estado, ¿verdad? Cuando operan desde ese sistema, desde ese contexto, pues dejan de lado a todas las voces y a todos los sectores que pudiesen estar incluidos. Por eso es que dentro de los modelos de políticas sociales liberadores, antiopresivos, una de las metodologías que siempre hay que acercarse es desde qué perspectiva lo estamos mirando, desde qué perspectiva estamos entendiendo y comprendiendo las realidades y las cuestiones inherentes a lo que son los sujetos y cómo las personas tienen una participación real en el análisis, en la planificación, en el desarrollo de esas políticas sociales. Y también cómo desde el Estado, partiendo desde esa jerarquía, promueve, facilita y permite esa participación. Y que esa participación puede ser tanto en el diseño de la política social, en el análisis, en identificar el problema social, pero también en manifestaciones con movimientos sociales y permitir que las personas, por ejemplo, estén frente al Capitolio exigiendo y reclamando derechos y afectación de situaciones y políticas sociales que están incidiendo en afectar su vida, ¿verdad? Todo ese entramado, el Estado debe ser un facilitador y un promovedor de que eso suceda. Y me detengo aquí para ver si hay preguntas o comentarios. Ok. Si no me hacen preguntas, voy a pensar que los estoy aburriendo. Así que vienen a ver si me empiezan a hacer preguntas y comentarios. Mira, por aquí hay algo, espérate, déjame ver. Ah, no, son buenas tardes, está bien, Se sigo. fue la pantalla, Jen, se fue la presentación. Ah, porque los quería ver ustedes y la saqué. Ya, no los puedo ver entonces. Me quedaré con las ganas. Así que nada, tenemos entonces, cuando son políticas sociales que parten desde una perspectiva unilateral, jerárquica, muchas veces vamos a tener como consecuencia eso políticas sociales que son focalizadas. ¿Sí? Y políticas sociales focalizadas que se convierten en un mecanismo de control social a través de los cuales los actores con mayor poder ejercen una fuerte influencia para legitimar las perspectivas e ideologías en las zonas de empobrecimiento, ¿verdad? Y lo que va a hacer es hacer parchitos, mitigar ciertas cuestiones, pero no necesariamente hay un interés de cambio y transformación de esa problemática social. Y, por ejemplo, sucede mucho con las políticas sociales focalizadas que se generan sistemas Frankenstein, que al final, aunque sí buscan mitigar ciertos problemas, pero al no atajar y a no transformar las problemáticas sociales, ni terminan solucionando lo que quieren solucionar, porque se terminan generando mayores problemáticas de esa índole, pero también se siguen continuando problematizando otras cuestiones. Y eso es debido a que se reduce la cuestión social, ¿verdad? La mirada de la cuestión social se reduce a que, bueno, queremos atender, por ejemplo, afectación en el acceso a servicios de educación de calidad, pero entonces no miramos todas las demás problemáticas sociales que giran en torno a eso y que se tienen que atender de manera integrada, ¿verdad? Y eso sería otra manera de poder concebir cómo construir políticas sociales que sean integrales y que no sean focalizadas. Otro problema que nosotros tenemos es, por ejemplo, si pensamos en el sistema de salud. Nuestro sistema de salud, que es bastante parecido desde la parte estructural a cómo Estados Unidos históricamente ha trabajado con la problemática de salud, es fragmentada. Y, por ejemplo, uno de los informes que hace el cirujano general en el 2016, él en su prólogo indica y reconoce que Estados Unidos cometió un error al fragmentar las agencias de salud y al crear de manera alejada lo que es SAMHSA, que es la Administración de Salud Mental y de Sustancias de los Estados Unidos. Él en su prólogo lo reconoce, que eso fue un error, porque eso al final lo que hizo fue que no solamente en todos los estados, incluyendo las jurisdicciones como Puerto Rico, entendieran y concibieran y entonces desarrollaran políticas y desarrollaran programas que fueran aparte, donde se atiende salud física, donde se atiende salud mental, y después, si me acuerdo, atiendo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos de sustancias. Y eso históricamente pues, ha generado un problema. Otra manera de poder ver lo que son los sistemas Frankenstein o los sistemas focalizados, también partiendo de nuestro sistema de salud, es, por ejemplo,
cómo nosotros en Puerto Rico accedemos a los servicios de salud. Y tú vas a tener a un sector de la población que va a poder costear lo que son los planes médicos privados. Vas a tener a otro sector de la población que va a cualificar para poder entonces obtener unos planes médicos privados que son financiados, ¿verdad?, directamente por el Estado, y tú vas a tener a gran parte también de la población que no va a poder tener ni uno ni el otro. Y también dentro de todo ese entramado vas a tener a muchas personas, no importa si tienen plan privado, si tienen plan del gobierno, vas a tener a muchas personas en la población con serias situaciones y complicaciones de salud que necesitan una cirugía, que necesitan un tratamiento, que no pueden acceder a ellos y que van a tener que, por ejemplo, hacer un crowdfunding, van a tener que hacer un préstamo, van a tener que pedir recursos económicos para poder tener un acceso a esos servicios que son importantes porque al final lo que está determinando es quién vive y quién muere. No sé si hay comentarios o preguntas por ahí. Ay, Samari. Y hasta aumentan las desigualdades para ciertos grupos, correcto. Así que una de las preguntas que me han hecho varias veces, Jennifer, pero ¿por qué política social y no política pública? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué más da si es una cosa o la otra? Bueno, en realidad la política social y la política pública es un posicionamiento, ¿verdad? Lo vamos a partir que es un posicionamiento, desde donde yo me posiciono para determinar y nombrar, y el lenguaje es importante, ¿verdad? El lenguaje entendido como en la manera en que los seres humanos nos entendemos y los reconocemos, como el lenguaje es importante, es un posicionamiento de que la política pública tiene un gran sentido jerárquico que sale del Estado, ¿verdad? Sale del Estado, es de arriba hacia abajo, es unilateral y hay un gran ejercicio de poder y de control. Y cuando hablamos de una política social, es un posicionamiento también, ustedes van a poder encontrar literatura de una y de la otra. Pero cuando hablamos de política social, está como debilitando ese entramado y esa relación asimétrica de poder de arriba hacia abajo. Y lo que sí está diciendo, hay que responder a servicios sociales, hay que responder a lo que merece y lo que necesita la gente, y hay que incluir las voces y la participación de las personas, de las comunidades, de las personas afectadas históricas y socialmente, del tercer sector. Y que no necesariamente, ¿verdad?, ese cambio, esa transformación va a venir de arriba hacia abajo, sino que, aunque sí hay unos determinantes definitivamente del Estado hacia los sujetos, hacia nosotros, pero definitivamente dar espacio y dar apertura de cómo también desde las comunidades, desde el tercer sector, desde las poblaciones y las personas que han sido históricamente excluidas, pueden incidir y también pueden mover la estructura. Y eso, ¿verdad? Eso es un posicionamiento que hay dentro de por qué utilizar política pública versus utilizar la política social. Preguntas, comentarios. Están conmigo, están conmigo. ¿Quién está conmigo? Ahora sí los puedo ver. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Aquí estamos. Me gusta, me gusta. Esa fue Susan, ¿verdad? Pues dale, muy bien, muy bien. Sí me gusta. Después recuerden que hay un examen, o sea, vale 20 puntos. Mentira, mentira. Pues vamos a seguir por ahí. Y ahorita ustedes me escucharon hablando de la política social liberadora. Y pues en efecto, ¿verdad? Es pensar, por un lado, tenemos esta política social dentro de un contexto dado, ¿verdad? No hay mucho ahí que podemos hacer, aunque sí por algunas áreas podemos hacer cosas, pero es lo que está dado. Y cuando son a función del Estado, sabemos que no necesariamente se recogen las voces y hay una intención y hay un propósito de una participación y una inclusión dentro de ese proceso de análisis y planificación y desarrollo de esa política social, porque se da de manera jerárquica. Cuando hablamos de una política social liberadora, lo que estamos diciendo es que, bueno, primero que se necesita inversión de capital humano, ¿verdad? Para que las personas tengan lo que merecen, ¿verdad? Porque no son oportunidades, eso es otra perspectiva y otro cambio de chip. Las personas merecen salud, merecen servicios de calidad, que sean accesibles, que estén disponibles, porque somos sujetos, ¿verdad? Y somos sujetos de derecho, así que no nos merecemos, no son oportunidades, no nos tenemos que ganar para tenerlo.
pues dentro de esa situación, pues tiene que haber recursos económicos, ¿verdad? Tiene que haber recursos económicos, materiales, para que esto se pueda dar, ¿verdad? Y esos recursos económicos pudiésemos abordarlo desde unas sombrillas, ¿verdad? Unas sombrillas generales que se necesitan, como puede ser inversión en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social. Otra de las cosas que se necesitan es fomentar lo que es la protección. Lo otro que se necesita es poder fomentar lo que son las protecciones sociales, ¿verdad? Pues la administración social, ¿verdad? Lo que es la administración pública, entiéndase el Estado, debe auspiciar y debe permitir esa participación de la ciudadanía, del tercer sector, ¿verdad? De lo que es la sociedad, lo que es la sociedad civil. Y tiene que hacer una distribución de los recursos económicos. Y esa distribución de los recursos económicos es poder hacer justicia a la gente, porque sabemos que hay personas que por su contexto, por su situación y por el lugar que ocupan en la sociedad, van a estar excluidos o van a estar van a estar en mayor desventaja para poder acceder a ciertos elementos como es la educación, como es la vivienda, como es la salud, entre otros elementos que son importantes para el buen vivir de la ciudadanía. Así que debe haber una distribución de esos recursos económicos de manera material para que la gente tenga lo que necesita. Y también tiene que haber, por ejemplo, lo que es la tecnificación de la gestión. Eso significa que debe haber un proceso, ¿verdad? Tanto, claro, de esa política, pero que hay un proceso de evaluación de su eficacia y de su eficiencia, ¿verdad? Por dónde vamos, qué está sucediendo, cómo esto está atendiendo el problema, no lo está atendiendo, hay que cambiar entonces esa política que también va a incidir obviamente en los elementos programáticos. Y ese proceso de evaluación de eficacia y de eficiencia va a permitir, va a permitir también poder promover lo que es la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es un elemento importante para que las personas conozcan qué está sucediendo en el lenguaje que ellos entienden y que ellas entiendan. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo esto que dijimos que es un problema se está resolviendo? No se está resolviendo, hay que cambiarlo, ¿verdad? La gente necesita tener la información para hablar, dialogar, negociar, exigir al Estado o a las personas involucradas a que se tomen las medidas necesarias para o continuar con lo que se está haciendo o cambiar lo que se está haciendo. Así que eso es parte de lo que pudiese ser entonces esa política social liberadora. Y dentro de esa política social liberadora vamos a tener dos grandes áreas. Por un lado, vamos a tener lo que es la política social general y por otro lado vamos a tener lo que es la política social específica. La política social general es la abarcadora, es como la que está a nivel macro, por ejemplo, una ley de orden público. En el caso de los que trabajamos mucho con Family First, pues la ley bipartita de Family First que reestructura y reconfigura lo que es el acceso a título 4B y a título 4E. Y esa ¿verdad? Es una parte más abarcadora de lo que es la política social. Por otro lado, vamos a tener lo que es la política social específica. Y esa política social específica está más alineada a poder atender, por ejemplo, lo que son los servicios de la gente, ¿verdad? Esa política social específica va a crear, generar órdenes administrativas, reglamentaciones por parte de ese aparato de la gestión pública, por parte del Estado, en que los servicios se den a cabo, ¿verdad? Que la gente tenga lo que necesita. Y ahí, por ejemplo, pudiésemos, y voy a utilizar a Susan que está por ahí de ejemplo, pudiésemos, los que trabajamos en Family First, pudiésemos poner de ejemplo los Program Instruction que genera el gobierno federal cuando habla de kinship, ¿verdad? De cómo el gobierno federal a través de órdenes administrativas de esos Program Instruction establece unos parámetros para poder viabilizar lo que es el programa de kinship, ese programa de apoyo al pariente cuidador. Y eso ya ahí es una política más específica. No sé si hay dudas, preguntas. Así que esa política social específica que va más alineada a cómo desde el Estado, desde esa administración pública, se gestiona y se viabiliza ciertos servicios que necesita la gente,
va a tener dos subgrupos. Por un lado, vamos a tener lo que es el Estado interventor y asistencialista, y por otro lado, vamos a tener lo que es la sociedad de bienestar. Y ese Estado asistencial interventor es el que va a suministrar, ¿verdad? Va a suministrar los recursos, los servicios sociales, las necesidades materiales que pueden necesitar las personas. Y en esa sociedad del bienestar, ese conjunto de programas y servicios que, aunque sí está auspiciada y viabilizada por el Estado, pero tiene un fuerte componente de inclusión del tercer sector, de personas, de familias, de comunidades. Y como todo proceso, las políticas sociales tienen su instrumento, ¿verdad? Y esos instrumentos pueden ser públicos, pero también pueden ser privados. Y ahí yo tengo unas cositas ahí puestas. Me gustaría que ustedes vayan pensando qué instrumentos pudiesen ser por parte de las políticas sociales. Yo voy a decir uno y ustedes van a seguir. ¿Viste? Les podría decir, les voy a poner a hablar, no piensen que se van a escapar de mí. Dentro de la política social, del aparato público, por ejemplo, sabemos que tenemos tres ramas, la ejecutiva, tenemos el poder judicial, tenemos el legislativo, y por ejemplo en el ejecutivo se hace órdenes ejecutivas, en la legislatura, pues, ¿verdad? Se ratifican y se aprueban leyes, aunque obviamente necesitan el balance del ejecutivo. Y el Poder Judicial, que aunque no le gusten, porque muchas veces a los jueces y a las juezas no les gusta que le digan que ellos hacen política pública, dicen, no, es una cuestión del Ejecutivo. Pero cuando ellos hacen jurisprudencia, hacen política social. Eso es importante. La jurisprudencia cambia patrones civilizatorios, cambia patrones de comportamiento en la sociedad, normativas y elementos culturales. Así que también ellos gestionan lo que es la política. ¿Qué más se les ocurre? Y como instrumentos de política social, mira, a ella les puso unos también fáciles. Dice privado. Gente como nosotros. Correcto, Zulmi. Ujú, ujú. Organizaciones comunitarias, correcto, correcto. Así que, ¿verdad? Dentro de esos instrumentos de la política social a nivel privado, ¿verdad? Las comunidades gestionan cambio, comunidades organizadas, correcto, gestionan cambio, la familia como un núcleo, ¿verdad? Que es uno de los principales núcleos del desarrollo de nosotros como sociedad civil, generan instrumentos de política. ¿Por qué? Porque se generan los cuidados en primera instancia, aunque los cuidados nos ahora después de la pandemia se reconocen más, pero los cuidados históricamente, ¿verdad? Ese cuidado que hace la familia, esas personas cercanas a una, desde no solamente el desarrollo y crecimiento de los niños, sino también de las personas adultas mayores, de las personas con alguna diversidad funcional, de las personas con algún problema de salud, ¿verdad? Esos cuidados que se generan en ese espacio, esos son políticas sociales, ¿verdad? Privadas, que son importantes para una configuración más macro a nivel, ¿verdad? de país. Coaliciones comunitarias, correcto. Así que, de forma resumida, la política social se da en un contexto, en una época dada, está determinada por una decisión política, ¿verdad? Tiene que haber una cuestión política. Definitivamente tiene que haber un reconocimiento jurídico administrativo, ¿verdad? Y tiene que haber también, hay un elemento de cientificidad sobre eso también, ¿verdad? Las políticas sociales tienen un conjunto esto no sale de la nada, ¿verdad? Hay una ciencia detrás de esto y se institucionaliza pluralmente, no solamente a través de los aparatos del Estado, sino también del tercer sector, de las comunidades, de las personas. Y ahora yo abro el espacio para la gran pregunta. Y esa pregunta es, ¿somos sujetos de derecho u objetos del Estado?
parte de la política social, hay muchos componentes y muchas miradas y muchas perspectivas y muchas teorías que pudiésemos hablar que forman parte de la política social. Así que yo intentaré eh, ir poquito a poco hilando en algunas de esas materias y pensando también que no es la última vez que que vamos a estar dialogando sobre esto. Hay dos grandes teorías, dos grandes acercamientos. Uno tiene que ver con lo que es la redistribución y otro tiene que ver con lo que es el reconocimiento. Y voy a empezar por el reconocimiento. La teoría del reconocimiento, a mí me gusta mucho, yo la utilicé en mi marco teórico de tesis y es ¿verdad? Propuesto por Axel Honneth, que es un filósofo y político y sociólogo alemán, que parte de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, eh, ¿verdad? De las cuestiones sociales. Y un poco lo que dice la teoría de reconocimiento es que hay tres esferas que son necesarias para el desarrollo y el bienestar de las personas. Uno es la esfera del amor, ¿verdad? Y la esfera del amor se da en la familia, en la solidaridad con los amigos, se da en los espacios de tú a tú, ¿verdad? Entre las personas, se da en las relaciones íntimas. La otra esfera es el derecho, y el derecho está ligado al reconocimiento de las personas, ¿verdad? Reconocer a las personas como sujetos de derecho. Y el tercer eje es la solidaridad, ¿verdad? Ese reconocimiento que hacemos entre nosotros sobre la capacidad que tienen las personas de poder hacer las cosas. Y un poco, ¿verdad? Resumiendo esa teoría de reconocimiento, lo que dice es que las personas necesitan sentirse reconocidas para sentirse bien, para sentir que pueden aportar a la sociedad. Así que esas tres esferas están unidas y van a ser parte de cómo nosotros miramos al otro, cómo nos reconocemos, cómo, ¿verdad? Cómo dentro de la distinción, porque sabemos que no somos iguales, yo te reconozco por tu identidad, por lo que eres, por tus valores, te reconozco como persona capaz de poder hacer las cosas, de estar bien. Ese elemento de reconocimiento está atado también a otra feminista y teórica que se llama Nancy Fraser, y ella habla sobre las políticas de redistribución. Y ella indica que tanto la política de redistribución como la política de reconocimiento son importantes para llegar a ese bienestar de las personas. Porque ella dice, bueno, las políticas de reconocimiento sí, es importante que las personas se sientan reconocidas, aceptadas, valoradas por lo que son, pero se necesitan recursos materiales, ¿verdad? Se necesita de manera tangible cosas para que las personas puedan estar bien. Y ella menciona que debe haber una redistribución de los recursos económicos para el acceso y disponibilidad de servicios a grupos que han sido históricamente excluidos, porque sabemos, ¿verdad? Y muchas veces desde los espacios que ocupamos, sabemos que hay grupos y hay comunidades que están en mayor desventaja y que van a necesitar mayores atenciones, van a requerir una redistribución económica para poder estar bien. Y dentro de los grupos, y aquí, ¿verdad? Pudiesen ser muchos más, pero tenemos a las mujeres, población infanto-juvenil, las colectividades LGBTIQ, personas racializadas, personas privadas de la libertad y las personas que han sido afectadas por la exclusión social, pudiésemos mencionar, por ejemplo, a las personas sin hogar. Y esto va a ser importante cuando analizamos, planificamos y desarrollamos políticas sociales que puedan tener estos elementos y estos acercamientos. Mírenlo como una lupa, mírenlo como, ¿verdad? Como que uno está quizás como a 20.000 metros, a 10.000 metros, a 5.000 metros y cómo esto va incidiendo en cada cuestión que estamos haciendo. Así que les pregunto a ustedes con todo esto que hemos hablado, ¿qué busca resolver la política social? ¿Verdad? Una de las cuestiones que busca resolver, atender la política social, es poder atender lo que, lo que son las inequidades, busca resolver las problemáticas
relacionadas con el empobrecimiento, ¿verdad? Las desigualdades sociales, la insatisfacción de necesidades básicas, la exclusión social, ¿verdad? Por un lado, el empobrecimiento, que sabemos que está determinado por ya sea mecanismos jurídicos, económicos, sociales, que promueven una distribución desigual de esos bienes que afecta a ciertos grupos de la sociedad, ¿verdad? Las personas no son pobres porque quieren, hay unas cuestiones estructurales que generan y que inciden en que las personas estén en situaciones de empobrecimiento. Y ese resultado de esas determinaciones estructurales incide y determina incluso en muchas instancias quiénes viven, cómo viven y quiénes mueren. Y también busca resolver desigualdades sociales. Y no solamente desigualdades sociales entre sujetos, ¿verdad? Hay desigualdades sociales entre territorios, ¿verdad? Y pensemos en Puerto Rico, ¿verdad? Completito, y podemos pensar en las desigualdades que hay entre un país y el otro, Puerto Rico y Estados Unidos, pero si entramos más en el detalle de Puerto Rico, pudiésemos ver la desigualdad social que hay entre San Juan y Orocovi. Pero si miramos más de lleno y más cerquita, pudiésemos ver las desigualdades sociales que hay en San Juan específicamente, en Caimito. Y en un lado tenemos a la urbanización de Montelledra y al otro lado, literalmente una calle, ahí entre medio, tenemos a comunidades que son históricamente excluidas y que están afectadas por muchas situaciones de empobrecimiento, que es las comunidades aledañas a lo que es el barrio de Caimito. Así que pudimos ver desigualdades sociales entre territorios, entre personas, y que se dan no solamente de índole económico, sino cultural, por asuntos de género, de raza, de orientación sexual y estatus jurídico, ¿verdad? Pensando en las personas, por ejemplo, con un estatus migratorio indefinido o irregular. Y también va a buscar atender o resolver la insatisfacción de necesidades básicas, ¿verdad? Que son derechos sociales, como es la salud, la educación, la vivienda, la transportación, la nutrición, ¿verdad? Que sean alimentos que sean nutritivos, que las personas tengan esa alimentación adecuada para un óptimo desarrollo. Y la luz, el agua, apoyo en los cuidados, entre otros elementos. Y la exclusión social, ¿verdad? Y aquí podemos pensar en personas sin hogar, comunidades afectadas por el empobrecimiento y la violencia comunitaria, situación de salud mental, situación de consumo problemático de sustancias, diversidad funcional, entre otros pormenores. Y les pregunto, ¿qué y quiénes están incluidos en el concepto social de la política social y la justicia social? Es una pregunta así como, yo cuando la hice, yo dije, diantre, yo no sé, pero yo espero que me entiendan cuando yo hago esta pregunta. Y ustedes me dicen. Así que la voy a volver a repetir. ¿Qué y quiénes están incluidos en el concepto social de la política social y la justicia social? Puede ser con una palabra, no hay que escribir un montón de cosas. Christopher Gotay menciona las minorías sociales, entiendo, Christopher, tú me corriges, minorías sociales, te refieres, étnicas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les viene? Todos, Larry responde. Todos y todas. Ay, yo tengo aquí ni una alarma ni que para que ustedes tengan un break. Gracias, Ulmari. Berenice también responde todos. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes necesitan 5 minutitos de break o seguimos? ¿Cómo se sienten? No los quiero aburrir. Y no quiero que digan, mira, esa muchacha empezó a hablar y nunca se cayó. ¿Podemos seguir? Ok.
Vale, veo las caritas y veo, ok, súper. Pues vamos a seguir. Me gustaría que alguien lea este quote, esta frase de la trabajadora social Gabel. ¿Quién se anima a leer esta frase? Susan. Gracias, Susan. Las políticas sociales tienen el potencial de desempeñar un papel clave en la transformación de nuestras sociedades actuales en sociedades más equitativas y justas. Y, sin embargo, tendemos a recurrir a implementar políticas sociales que más se parecen a las que tenemos. Políticas que con demasiada frecuencia carecen de evidencia de su eficacia y que valoran la eficacia y el desarrollo más que la dignidad humana, la libertad, la equidad y la igualdad, tanto en el proceso como en los resultados. Gracias, Susan. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de ese pequeño quote ahí de Shirley? Susan, ¿tienes la manita alzada? Ajá. Ay, no, pero ya se supone que no, discúlpame. A mí me resuena el asunto ¿verdad? De movernos a cosas nuevas, a cosas más inclusivas, a políticas, ¿verdad? Y a movimientos, acercamientos, programas, servicios, todo lo que implica que sean de alguna manera innovadores para entonces atender los asuntos que a través de la historia se han perpetuado, ¿verdad? Y se han seguido haciendo las cosas de la misma manera o con algunos cambios pequeños, pero en realidad no han provocado resultados reales. Así que un poco me parece que por lo menos eso es lo más que me resuena, esa importancia de innovar, de integrar otros acercamientos, otras estrategias, otras actividades que sean más abarcadoras y que busquen entonces esa realidad de proteger esa dignidad humana, esa equidad, esa igualdad, esa justicia social. Gracias, Samari. Así que un poquito, ¿verdad? Samari nos comparte que es como un cambio voy por ahí, Kenen, que es como un cambio de mirada y posicionamiento bueno, hemos hecho esto históricamente, no necesariamente estamos teniendo los cambios y las transformaciones que estamos haciendo y tenemos que volver a remirarnos para, ¿verdad? Garantizar dignidad y derechos a las personas. Kenneth, tienes la manita alzada. Hola, Kenneth de Planificación Estratégica. Me parece que el quote también es como una especie de autocrítica y también a poner un poco siguiendo lo que está comentando la compañera Samari, que aun cuando ya nosotros tomamos un posicionamiento de que, ok, vamos a cambiar de concepto, no vamos a utilizar política pública, vamos a estar hablando de políticas sociales, en la práctica, pues nosotros tendemos ya a las cosas que se hacían históricamente, como ustedes están diciendo. Es decir, que seguimos repitiendo las cosas que nos han llevado a criticar eso, que nosotros quisiéramos hacer distinto. Así que yo creo que también es un punto de autocrítica y a decir que no es tan fácil en la práctica, que realmente hay que buscar innovar realmente no es algo muy fácil. Es fácil decirlo, innovar y venir con algo nuevo y pensar cosas nuevas es bien complicado. Así que, nada, yo creo que por ahí va un poco esta cita. Súper, me gusta eso, Kenneth. Gracias por traerlo, sí, es una autocrítica y cuando nosotros tenemos estos acercamientos críticos, cuando tenemos acercamientos alternos, es un ejercicio de introspección constante de nosotras mismas, de lo que estamos haciendo, de nuestros posicionamientos, de cómo entendemos el mundo, cómo entendemos y reconocemos a las personas, no solamente con las que estamos haciendo un quehacer profesional, sino también nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de la comunidad, en nuestra familia, desde los instrumentos y las teorías y los marcos que utilizamos para entender y accionar con ciertos problemas, esos marcos teóricos, esos acercamientos, desde dónde están posicionados también y cómo entienden las problemáticas y cómo resuelven las problemáticas. Así que sí, es un ejercicio complejo y molestoso en ocasiones y en ocasiones también doloroso. No sé si alguien más tenga
¿Algún comentario? Si no, igualmente pueden escribir. Así que ustedes me han escuchado hablando hoy en distintas ocasiones sobre qué son los derechos humanos, ¿verdad? Y que esa perspectiva es transversal y que es un acercamiento alterno y que va a estar ligado a al análisis, a la planificación y a la elaboración de las políticas sociales y que al final también va a incidir en nuestras prácticas, en nuestro quehacer, en nuestro posicionamiento. Así que los derechos humanos son una guía, ¿verdad? Y esa guía que permite entender y acercarnos a los problemas sociales. Y esto se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se da luego, y esto es importante, se da luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, la humanidad hizo un desastre, hubo muchas muertes, mucha afectación de las personas, de sus situaciones, así que, ¿verdad? Algunos países, también hay una crítica por ahí de los derechos humanos, de cómo se constituyen, pero yo creo que eso es para otro día de tertulia. Pero un poco hubo un entendimiento por muchos países de las Naciones Unidas diciendo, mira, tenemos que unirnos y tener por lo menos unos acuerdos y coincidir en algunos asuntos porque vamos a acabar a la humanidad. Así que se sientan y establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos es para garantizar y salvaguardar la vida humana, ¿verdad? El progreso humano, la protección humana. Y, por ejemplo, vamos a tener, no sé si alguno de ustedes la ha leído o se ha acercado de cierta manera a esa declaración, pero en esa declaración vamos a ver la dignidad humana, va a haber reconocimiento a espacios que sean adecuados de trabajo, reconocimiento a la salud de las personas, que las personas tengan trabajo que les permita una remuneración, un poco también de nuestra Constitución, ¿verdad? Que está un poquito después, pero bastante alineada a esa época de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero el reconocimiento de que las personas necesitan tener un trabajo que les permita una remuneración adecuada para sustentarse así y sustentar a su familia, reconocimiento de la niñez, ¿verdad? Hay unos reconocimientos que surgen dentro de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que termina incidiendo en muchas áreas del mundo. Por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico, que se hace en 1952. Y así muchos cambios en otras constituciones. La Constitución de Estados Unidos también tuvo cambios, en Europa, ¿verdad? Empieza el mundo entonces a cambiar y entonces a establecer unos entendimientos de, espérate, hay un reconocimiento, ¿verdad? Tuvo que pasar un montón de años en la década del 90, pero se reconoce y se protege los derechos de la niñez, reconocimiento y protección a lo que es la maternidad. Empieza a surgir los movimientos sociales y el sindicalismo, por ejemplo, de la garantía de los espacios de trabajo, ¿verdad? 8 horas de trabajo, 8 horas para estar con la familia, 8 horas para dormir, porque eso antes no existía, ¿verdad? Y todas esas concepciones surgen de esta perspectiva de los derechos humanos. Y a través del tiempo ha habido como un debilitamiento en muchas áreas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Tanto en el ámbito laboral, en la niñez, y ha habido también un resurgimiento de, espérate, hemos de momento dividido y jerarquizado los derechos. Porque los derechos también tienen sus corrientes y sus olas. Primero hubo una ratificación de los derechos civiles y políticos, después hubo otra de los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora estamos volviendo, espérate, hemos hecho tantas cosas que estamos como bien divididos y los derechos humanos, al final no puede haber una jerarquización de los derechos humanos, porque en la medida en que tú jerarquizas uno, significa que vas a afectar los demás. Eso significa que los derechos humanos son interdependientes, todos están conectados y todos son necesarios para que la gente esté bien, para garantizar el buen vivir de las personas. Y esto, ustedes, por ejemplo, y quizás algunos también por diferentes proyectos que están trabajando, cuando vemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tiene 17 objetivos, está atado al reconocimiento de que nos hemos alejado de ese espíritu de los derechos humanos y tenemos que volver a retomar
los derechos humanos de las personas, porque estamos propiciando lo que son las desigualdades sociales y económicas, el empobrecimiento de sectores específicamente en ciertos países, entre territorios, entre personas, hambruna, problemas de salud, ¿verdad? Todas estas afectaciones, ellos entienden y hacen una autocrítica de su propio desarrollo de derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, diciendo tenemos que retomar el espíritu de los derechos humanos. Y en el trabajo social, y yo voy a estar aquí hablando un poquito de trabajo social porque yo soy orgullosamente trabajadora social, y en el trabajo social, uno de los fundamentos esenciales de nuestro quehacer profesional está alineado con los derechos humanos. Así que en nuestra formación, mucho de lo que nosotros hacemos y nuestros análisis integran lo que es la perspectiva de derechos humanos, derechos alternos, derechos críticos y contextualizados obviamente a nuestro, ¿verdad? A nuestro sistema, a nuestro contexto como caribeños, como puertorriqueños. Parte de lo que indica la perspectiva de los derechos humanos son 4 garantías o 4 protecciones sociales. Y esto lo podemos ver mucho, ¿verdad? En Puerto Rico tienen muchas políticas que están bien relacionadas con esto. Por ejemplo, vamos a ver que dentro de esas 4 garantías, por lo menos mínimas que debe haber, es el acceso a un conjunto de bienes y servicios como es la atención médica, la maternidad, que esos servicios y esos bienes cumplan con criterios de disponibilidad, o sea, que esté disponible, de accesibilidad, que las personas puedan acceder a eso, no solamente que esté la estructura y que esté el servicio situado, ¿verdad?, en Caimito, sino que las personas puedan llegar a este servicio o que el servicio pueda llegar a las personas, y la aceptabilidad y calidad. Otro de los elementos, ¿verdad?, dentro de esas protecciones sociales, es la seguridad de ingresos básicos para la niñez, ¿verdad? Al menos un nivel mínimo definido a nivel nacional que proporcione acceso a la nutrición, a la atención y cualquier otro bien y servicio necesario. Y aquí por ahí yo sé, ahorita había Iber Navas, que trabaja mucho en la parte de Acuden con PDG5, pero ahí podemos ver quizás programas como el WIC, podemos ver también lo que son los Head Start, los Heli Head Start y un sinnúmero ¿verdad?, de otras protecciones sociales garantizando ¿verdad?, los servicios para la niñez. Y también ustedes pueden, ¿verdad?, escribir todos los que le venga a la mente, pues son muchos. Y tenemos también lo que es la seguridad básica de ingresos para las personas adultas, ¿verdad? Las personas adultas que por diferentes situaciones, ya sea por enfermedad, por desempleo, por maternidad, por alguna situación de salud, no pueden trabajar y no cuentan con los ingresos suficientes para un buen vivir. Así que muchas veces, por ejemplo, por darles un ejemplo, hay una partida del Seguro Social de que si una persona es declarada que tiene alguna situación de salud que no puede trabajar, pues hay una compensación, ¿verdad?, para esa persona y que tenga por lo menos un mínimo de ingresos económicos para satisfacer ciertas necesidades. Tenemos también, por ejemplo, para las personas adultas mayores, ¿verdad?, una seguridad básica de ingresos, al menos a un nivel mínimo definido a nivel nacional para las personas adultas mayores. Y ahí, por ejemplo, podemos ver también el seguro social, ¿verdad? Las personas culminan ese proceso de empleo, se retiran y entonces ya tienen la edad y cumplen con los requisitos federales que establecen para recibir el seguro social. No estamos entrando necesariamente si esto es suficiente, porque sabemos que no estamos entrando en si es suficiente, si esto de verdad hace justicia social. Estamos entrando en la sombrilla en cuestiones básicas que se necesitan. Y esta diapositiva presenta las directrices o una guía o una manera de ver un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Y hay 3 grandes áreas que debemos tener en cuenta. Uno es identificar el problema social. El otro es poder contextualizar el problema social. Y la otra es la dimensión transversal de los derechos humanos. Así que esa dimensión transversal va a estar en todo lo que hacemos respecto a las políticas, los programas, los servicios. Y en la parte de identificar el problema social, tenemos que mirar, por ejemplo, hay un problema en la Constitución, en las leyes, en las reglamentaciones,
Las políticas sociales están abordando el problema. Hay un vacío de poder y necesita entonces crearse algo nuevo, enmendar la Constitución, hacer una ley nueva, derogar una ley. Hay una ley que está afectando a las personas. ¿Verdad? Es ese tipo de análisis, ¿verdad? Identificar ese problema social. Y en contextualizar el problema social es pensar cómo ha respondido históricamente la sociedad a raíz de ese problema. Han sucedido consecuencias no deseadas de las políticas sociales porque, ¿verdad? Las políticas sociales pueden tener tanto consecuencias deseadas como consecuencias no deseadas. Por darles un ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de las políticas en materia de drogas. Una política, aunque yo pongo cuestionamiento a todo, pero una política que pudiésemos decir que ha tenido una consecuencia no deseada ha sido las políticas prohibicionistas. Y las políticas prohibicionistas tuvieron repercusiones y consecuencias en, por ejemplo, aumentar a las personas racializadas en privación de libertad, ¿verdad? Que estén en la cárcel. Aumentó la violencia comunitaria en ciertos espacios geográficos, ¿verdad? Y esas son políticas que a lo mejor cuando se concibieron o se hicieron no tenían la intención, que tengo mis de esto con eso, pero vamos a ponerlo por ahí. No tenía la intención necesariamente de aumentar cantidad de personas privadas de la libertad, aumentar cantidad de personas que se estén afectando por la violencia comunitaria, afectar la cantidad de personas que están muriendo por sobredosis. Así que un poquito es mirar qué está sucediendo con esa política social. Está cumpliendo con lo que estábamos diciendo que iba a responder, que iba a resolver, y por otro lado, está teniendo alguna afectación, alguna consecuencia no deseada. Y de qué manera afecta a los titulares de derechos, ¿verdad? Y los titulares de derechos somos todos nosotros, que muy bien ustedes lo han ido mencionando, ¿verdad? Que todos y todas estamos y todes estamos incluidos en esto. Así que esto que está surgiendo, esa política o esa problemática, ¿cómo está afectando a nosotros que somos titulares de derechos? Y la dimensión del PAIN, ¿verdad? De lo que son las dimensiones transversales, por un lado mira lo que es la participación, ¿verdad? Cómo hay una participación intencionada de los sujetos, de los titulares de derechos, tanto en las políticas sociales, pero en los programas, en los servicios. Estas personas están siendo escuchadas en todas las partes del proceso. Solamente están escuchados, también tienen una participación activa. ¿Verdad? Y cómo se considera transformar las relaciones de poder, porque hay relaciones de poder cada vez que hay relaciones entre sujetos, ¿verdad? Cómo nosotros también estamos conscientes de esas relaciones de poder y que muchas veces son relaciones asimétricas de poder para poder transformarlas y que las personas tengan el poder, ¿verdad? En ese espacio de decir lo que piensan, de participar activamente y de poder sentirse apoderados con lo que están haciendo. Y eso significa que muchas veces hay que nosotros mismos moderarnos y dejar que las personas y promover que las personas hablen, participen y hacerlo de manera intencionada, porque esto todo tiene un propósito. Entonces, también habla, por ejemplo, de la rendición de cuentas, ¿verdad? Ese elemento de implementar políticas públicas, de desarrollar programas, de desarrollar servicios, tienen que tener un proceso, que lo hablamos al inicio, de transparencia, de evaluación de si eso está resultando o no, porque eso permite apoderamiento de las personas y que las personas puedan hacer rendición de cuentas, ¿verdad? Y que LinkedIn, por ejemplo, cuán disponible y accesible está la información. La persona cuando entra, tiene que tener internet y todo lo que conlleva eso. Entonces, si la persona entra al web de la página de tal agencia o de tal organización y cuando busca el documento, de momento busca el documento y no se lee bien. O de momento entra a la página y hay 20.500 botones y no se sabe dónde diantre consigo el informe que quiero tener para tal cosa. Por ejemplo, voy a recibir un servicio en una organización o en una agencia gubernamental y entonces me trataron mal, hubo una afectación de mis derechos y voy a hacer una reclamación, ¿verdad? Porque tienen que garantizar que las personas puedan hacer una reclamación, una queja.
y de momento no está el papel, no lo encuentran, después de una hora encontraron el papel y eso, el papel es la copia de la copia de la copia de la copia y ni se entiende, no sé ni cómo llenar el documento porque ni se ve. ¿Ves? Y eso no permite que haya un proceso transparente y adecuado de rendición de cuentas. Desde esos elementos que pudiésemos decir tan simples como eso, pero sí, es parte de las responsabilidades que tiene que tener el Estado o que tienen que tener las personas que trabajan en colaboración con el Estado cuando estamos hablando de ofrecer servicios que al final son derechos de las personas. Y ahí, dentro de lo que son las políticas transversales, de derechos humanos, una política de no discriminación y de equidad. Así que estos son principios que requieren que el Estado garantice en sus leyes, en sus políticas, en sus programas, y que aunque va a proteger y a garantizarlos para todas, para todos, para todos, sabemos que también tienen que tener un énfasis y una atención para las personas vulnerabilizadas, para las comunidades históricamente excluidas. Pensando, por ejemplo, ahorita hablamos y mencionamos, ¿verdad? Mujeres, población infanto-juvenil, pero podemos hablar de las personas adultas mayores, pudiésemos hablar de las personas con diagnóstico de VIH y SIDA, ¿verdad? Podemos hablar de muchas poblaciones que han sido históricamente excluidas y socialmente excluidas. Y antes de ir a esta tablita. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Me siguen? ¿Están siguiendo? Voy a ver las caritas los que tienen por ahí. A ver. Veo. Me están siguiendo. Ok. Tienes así con el dedito. Seguimos por acá. Y a mí esta tablita me gusta mucho. Cada vez que puedo, me gusta verla, presentarla. Y es como un mini análisis sobre cómo podemos construir políticas sociales desde una perspectiva, desde un acercamiento basado en derechos humanos. Y esta autora, que es trabajadora social, tiene 3 perspectivas. Una de ellas es la que es basada en caridad, la van a ver en la primera columna, basada en caridad, basada en necesidades y políticas sociales cuando son basadas en derechos humanos. Y un poco lo que quiero que ustedes miren es desde este análisis, es por ejemplo, el objetivo de esa política social. Si está basado en derechos, eso significa que su objetivo es la realización de los derechos humanos y que va a tener que trabajar con una asignación equitativa de esos recursos y de poder, ¿verdad? De poder entre los sistemas, entre las personas, entre comunidades, entre territorios. Ese es el objetivo, ¿verdad? No es una cuestión asistencialista, no es una cuestión de aliviar de inmediato el sufrimiento, no es una cuestión de que, ¿verdad? Esto es algo que me ha movido, una cuestión que anoche me levanté, ayer dormí, soñé con algo, me levanté y me surgió del alma poder hacerlo. Eso puede estar y eso está chévere, pero no es la perspectiva basada en derechos humanos. La perspectiva basada en derechos humanos lo que va a buscar de manera intencionada es garantizar y satisfacer los derechos, porque hay una concepción de que las personas tienen derecho a esto, tienen derecho al servicio, por darles un ejemplo. Sucede bastante que, ¿verdad? Desde mi experiencia cuando trabajaba en las comunidades con personas con consumo problemático de sustancias, que cuando las personas van a recibir un servicio de salud, las personas que están trabajando en el espacio conciben que ese servicio es una oportunidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, sucede mucho de que si la persona que tiene un consumo problemático de sustancias arroja de manera consecutiva a pruebas toxicológicas positivas, puede tener repercusiones tanto de sacarlo del tratamiento o del espacio de salud o penalizarlo de cierta manera por eso. Y eso no es una perspectiva ni un acercamiento basado en derechos humanos, porque eso es una perspectiva basada en privilegios, una perspectiva basada en oportunidades, ¿verdad? Porque se ve esto, es que esta persona, mira, sigue, no entiende que esto, ¿verdad? La oportunidad que le estamos dando para que reciba este servicio, ¿verdad? No entiende, oye, y se lo he dicho, y mira, y los otros días me senté y los regañé,
y no entiende esta persona. Versus una perspectiva de que esta persona es merecedora de este servicio de salud porque tiene el derecho a recibir un servicio de salud como un garante de derechos humanos y qué vamos a hacer para que la persona esté bien y qué más necesita la persona para que este espacio sea adecuado y pueda satisfacer las necesidades que tiene esta persona. ¿Necesita más acompañamiento? ¿Necesita otras gestiones para que esté bien? Y ese es un cambio de perspectiva cuando hacemos política, cuando hacemos programas, cuando hacemos servicios. Otro elemento que tiene, ¿verdad?, esta construcción de políticas sociales es la motivación. ¿Qué motiva a hacer esa política social? ¿Lo motiva una cuestión, ¿verdad?, moral, religiosa, o nos motiva una cuestión de obligatoriedad de los derechos? De que hay que cumplir con los derechos humanos de las personas. Otro asunto que ves son, por ejemplo, las relaciones de poder. Estas relaciones de poder, desde una perspectiva basada en la caridad, pues es preservar el status quo y no vamos a mover mucho la cosa. Desde una perspectiva de necesidad, pues mantiene en gran medida esa estructura existente y en una perspectiva de derechos humanos indica que esas relaciones de poder tienen que cambiar. Porque esas relaciones de poder promueven e inciden en las desigualdades sociales, en la no participación de las personas. Otro ejemplo es la población, ¿verdad? Desde la perspectiva basada en la caridad, pues estas políticas van dirigidas a las poblaciones que merecen, ¿verdad? Son merecedoras de este tipo de asistencia, esta persona que merece esta asistencia como si todas y todos no nos mereciéramos los servicios. La perspectiva basada en las necesidades va dirigida a poblaciones específicamente en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Los sectores vulnerabilizados. En una perspectiva de derechos humanos, esto va dirigido a todos los miembros de la sociedad y con énfasis en las poblaciones vulnerabilizadas, pero es para todas las personas. Y las intervenciones responden, en el caso de la perspectiva basada en los derechos humanos, a causas estructurales, ¿verdad? Esas causas estructurales que inciden, que promueven, que mantienen condiciones materiales de vida que afectan el buen vivir de la gente, que afecta la vivienda, que afecta la salud, la educación, los espacios de ocio, de recreación, ¿verdad? Va a cambiar esas causas estructurales que en muchas instancias tiene que ver con, sabemos, desigualdad social, que es generada por acumulación de riqueza y que crea, ¿verdad?, condiciones que no propician el buen vivir de la gente. Y al mismo tiempo que va a atender esas causas estructurales porque saben que determina el buen vivir de la gente, y hemos hablado en varias ocasiones, determina quiénes viven, cómo viven y quiénes mueren y quiénes son las personas que mueren, va a atender también las manifestaciones de esos problemas sociales, ¿ya? De esos problemas sociales, de esa sintomatología o de esas manifestaciones que está teniendo las personas. Así que va a hacer ambas cosas. Muchas de las políticas que nosotros tenemos y incluso de servicios que nosotros tenemos, hay una interconexión dentro de estas perspectivas, ¿verdad? No hay algo puro, no hay algo puro aquí, esto, derechos humanos, ¿verdad? Porque está entrelazado, porque es complejo, ¿verdad? Las problemáticas son complejas, nuestro contexto, ¿verdad? Vivir en un país con nuestro sistema económico y político, en las situaciones en las que, ¿verdad?, la mayoría de las personas viven, desde dónde también, ¿verdad?, de dónde entendemos y abordamos los problemas, nuestra formación académica, a qué responde, ¿verdad?, nuestra formación académica también, que nos permite entender y acercarnos a ciertas problemáticas que al final terminamos desarrollando, diseñando políticas, terminamos desarrollando y diseñando programas y servicios para la gente. Así que sí, ahí está entrelazado, ¿verdad? Está entrelazado y es complejo. Tengo la manita de Márgara o Delia. Hola, saludos. Saludos. Sí, me encanta que hayas presentado esa tabla. Y me pregunto, ¿dónde está el gobierno en su deber ministerial y dónde están las organizaciones aplicando todo eso? Y la realidad, desde donde se vive en el escenario comunitario, es que las poblaciones vulnerabilizadas
no encuentran voz, a no ser que estén adscritas a alguna organización comunitaria, para poder atender todas aquellas áreas que les afectan. Hablamos de derechos, pero ¿dónde están los derechos a la hora de la verdad en relación a los niños, en relación a los adultos mayores? Entonces, pues, el tema de hoy, que es apasionante, pues, lo que percibo, Jennifer, y compañeras y compañeros, es que hay muchas lagunas en la aplicación de esos derechos. Gracias. Gracias a ti, Marca y Delia. Sí, sí. Nosotros tenemos, a mí me gusta ser a veces benevolente yo como ciudadana puertorriqueña, nacida y criada en Puerto Rico, me gusta a veces ser benevolente con nosotras mismas. Y tenemos muchas políticas que son avanzadas, ¿verdad? Tenemos muchas políticas, por ejemplo, en nuestra constitución, para la época que se hizo, es una de las constituciones de más avance en el mundo. Por ejemplo, tenemos políticas, una carta de derechos de la niñez. Tenemos, por ejemplo, una ley, la 408, de salud mental, que tiene garantía de derechos para las personas con situación de salud mental, de uso de sustancias y para menores de edad. Así que, ¿verdad? Y así pudiésemos tener muchos ejemplos, con sus luces y sus sombras. Muchas de estas, ¿verdad? No son perfectas, pero tenemos muchas políticas que sí, que son de avanzada, pero definitivamente hay un debacle. Y también tenemos servicios, ¿verdad? Tenemos muchos servicios que también son de avanzada. Y acá hay muchas compañeras que están trabajando y que lideran muchos de esos espacios. Pero sí, en efecto, hay como un sentido de frustración y hay un sentido también de cansancio, de desilusión, de molestia, porque es bien complicado, son problemas tan complejos y es bien complicado de cómo nosotros como país, desde el Estado, desde las posiciones, desde donde estamos ubicados, cómo se hace un cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Cómo estamos protegiendo y garantizando este pedacito de tierra que está rodeado de mar, cómo estamos protegiendo nuestros mares, nuestros suelos. Esto es lo único que tenemos. Esto es lo único que tenemos y cómo estamos garantizando que la tierra esté saludable y que no la estemos afectando porque vamos a necesitar de la tierra para poder, tú sabes, vivir. Entonces, pues sí. Y yo creo que, Márgara, ese ejercicio que has traído, es importante tenerlo. Y estas conversaciones son importantes que las tengamos y que las tengamos en este espacio, como compañeros de trabajo que somos, que vamos a estar interconectándonos de ciertas maneras. Es importante la reflexión, es importante cómo nos situamos, es importante desde dónde entendemos y comprendemos los problemas, es importante si tenemos que cambiar la mirada en cómo vemos los problemas, es importante que si ya sea que somos consultores del gobierno, estamos implementando prácticas, que necesitamos cambiar algo, cómo podemos incidir, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar el 100% tampoco de las cosas. A mí me encantaría, pero desde donde estamos, ¿cómo podemos incidir, hacer cambios? ¿Cómo podemos influenciar en los sistemas a otras personas para hacer cambios? Yo creo que, ¿verdad? Es una pregunta reflexiva que usted ha traído al espacio bien importante y yo creo que por ahí, ¿verdad? Tener estas conversaciones y tener estas miradas y estos acercamientos. No sé si alguien más tenga algún comentario. Zulmi, espérate, no. Me tengo que retirar esto, no. A veces perpetuamos de lo que queremos dejarnos. Ok. Ay, yo no había visto tus mensajes, bendito. Perdónenme. Es un excelente resumen que permite visualizar mejor las diferencias entre los diferentes acercamientos. Las leyes de lactancia y maternidad, exacto, son de avanzada, pero fallan en la rendición de cuentas y en velar su cumplimiento. Correcto, sí. Sama, ibas a decir algo porque tienes la manita, ¿verdad? Sí, yo pienso que es importante traerlo y pensarlo y reflexionarlo ¿verdad? Y tenerlo en cuenta desde los espacios que estamos, porque como tú dices, a lo mejor no podemos hacer un cambio gigantesco, ¿verdad? Y estas cosas se hacen poco a poco, así que, pero desde nuestros espacios, por ejemplo, si estamos implementando prácticas nuevas, en el caso de nosotros, ¿verdad? De uno de mis proyectos de prosa, que estamos entonces
trabajando con los jóvenes y las jóvenes y las jóvenes, y estamos hablando con esta parte de la diversidad, de la inclusión, de asegurar que se sientan identificados y trabajados. Así que la reflexión invita también a hacer una, ¿verdad? Un análisis desde tu espacio, qué puedes hacer, qué puedes aportar, qué cambios dentro de lo que puedes y lo que está en tu control puedes incorporar o qué te puedes asegurar, ¿verdad? En el proceso del ofrecimiento de servicios para que tengamos de alguna manera, no, a lo mejor no todos los elementos, pero los elementos que estén en nuestras manos que podamos trabajar, y eso pues poco a poco, ¿verdad? Va construyendo esa base, y vamos avanzando. Si lo miramos desde qué yo puedo hacer o qué podemos hacer nosotros como grupo, como espacio, ¿verdad? Porque el cambio es complicado, es complejo, es muy grande, pero si desde nosotros somos un montón y estamos trabajando con un montón de gente, así que si lo miramos desde mi aportación, desde nuestra aportación, creo que podemos mover la aguja, aunque sea un chispito. Gracias, Samari. Sí, sí. Vamos. Mi intención de hoy es que vamos a salir de este espacio revolucionarios y revolucionarios. Yo no creo que nadie decaído que salga de este espacio. Nosotros vamos a ir a cambiar el mundo. Ustedes, o sea, no, sin desánimo, sin desánimo. Esa es la intención. Reflexión, pero acción. Vamos entonces, yo no sé cómo yo voy a hacer esto, pero lo intentaré hacer. Me queda una partecita. Veo que me quedan 20 minutos. Así que voy a intentar hacer el resumen del resumen, pero tener una conversación, ¿verdad? Que sea amena con ustedes. Un poco también la parte de las políticas sociales, pues sí, tienen que tener esas reflexiones desde dónde estamos posicionados, cómo nos estamos acercando a los problemas sociales. Y hay modelos, ¿verdad? Yo voy a mencionar hoy uno, pero hay modelos, hay acercamientos y hay perspectivas que se pueden utilizar, ¿verdad? Para hacer la reflexión y para que ese modelo antiopresivo, ese acercamiento antiopresivo, que al final lo que queremos es hacer reparación de daño, pues haga sentido a la gente, haga sentido a nosotros mismos, a nosotras mismas cuando estamos trabajando. Uno de ellos, algunos de ustedes que quizás ya han estado en las orientaciones que Marisada y otros compañeros y compañeras han hecho sobre COMPAS, han visto este modelo, ¿verdad? Que parte de la Academia de las Ciencias. Y aunque yo no voy a enfocarme en explicar, ¿verdad? El modelo, sí, en una de las partes, importantes que tiene este modelo de la Academia Nacionales de las Ciencias. Y un poco es la interseccionalidad. ¿Han escuchado? Yo entiendo que hay mucha gente de ciencias sociales. ¿Han escuchado de la interseccionalidad? Pueden escribir, pueden escribir. Corina dice que sí, que ha escuchado de la interseccionalidad. Esto es un modelo conceptual. Lorena dice que sí, que Isa dice que sí. Perfecto. Pues un poquito, vamos entonces a abordar. ¿Ven? Ese es el problema. Cuando bajé, la presentación no queda como yo quiero que quede, pero ustedes saben que esa de arriba. Pues un poco, la interseccionalidad es un lente, es una mirada, es un acercamiento de cómo, ¿verdad? Podemos entender y analizar la complejidad del mundo y las experiencias humanas, ¿verdad? Los sucesos y las circunstancias de la vida social y política de las personas raramente se pueden ver como por factores, ¿verdad? Aquí lo que está hablando es que son diferentes ejes que son inherentes y que forman parte de la persona y que esos ejes están configurados de una manera que se van a influir mutuamente. Y, espérate, estoy tratando de abrir la pantalla y poder verlos. Disculpen. Y esa interseccionalidad tiene que ver con esos ejes que relacionados a raza, a clase social, a posición social, a salud, a género, a identidad de género, orientación sexual. Son las configuraciones, son los ejes que hacen y que yo no los puedo, ¿verdad? Dividir o subdividir porque son parte de lo que es la persona. Yo la tengo que ver y reconocer y entender como un todo, desde esa teoría de reconocimiento, ¿verdad? Tengo que entender y reconocerla desde un todo. Y algo importante
de ese lente interseccional. Aquí traigo unos elementos de unas teóricas estadounidenses, pero igualmente hay otras teóricas latinoamericanas y caribeñas, como Ochi Curiel. Mari también tiene mi librito allí de Ochi Curiel. Es un librito verde, lo van a ver en la mesa de Mari. Está Yuderquis, Espinosa, que hablan de los feminismos decoloniales y que integran el análisis, ¿verdad?, interseccional. Hay muchas teóricas que ustedes pueden mirar dependiendo de dónde están posicionados y lo que les interese, obviamente, leer. Pero básicamente, esto es una manera de entender y analizar el mundo a las personas y no es un checkmark, ¿verdad? Y cuando decimos que es un checkmark, es que sí, por ejemplo, yo soy Jennifer, soy caribeña, soy latinoamericana, me considero feminista, soy afrocaribeña también, soy trabajadora social y todo lo que configura, ¿verdad? Lo que yo soy. Así cada uno de nosotras y nosotros tenemos nuestra historia y ese es el todo y ese es el entender a la persona en su todo. Y cuando decimos que no es un checkmark es porque como son ejes que se configuran mutuamente, no es una competencia de quienes están más oprimidos o quienes están menos oprimidos, ¿verdad? No es una competencia de olimpiadas que están compitiendo las personas entre sí, sino que dependiendo, y esto también como que lo aprendí hace muchos años en discusiones durante, ¿verdad?, mis años de maestría, que dependiendo del contexto y el lugar que uno habite en un momento dado, uno va a tener espacios de mayor opresión o va a tener espacios también de mayor privilegio, ¿verdad? Esa línea está ahí. Y dependiendo el momento que uno ubique, uno va a sentir esas opresiones, uno va a sentir esos privilegios. Y eso es importante para poder hacer reparación de daño a las personas con las cuales trabajamos, para poder atender a las necesidades que tienen las personas, para poner a las personas en el centro, ¿verdad? Que las personas en el centro de lo que nosotros hacemos. Y también de nosotros mismos, ¿verdad? Como sujetos que habitamos en este país, ser comprensivos y compasivos con nosotros mismos. Así que un poco, eso es lo que habla este lente interseccional. Una de también de las teóricas que trabaja lo que es la interseccionalidad menciona que ¿verdad?, este análisis es tomar conciencia de cómo se ve el mundo dependiendo del lugar y el lugar que le ha tocado habitar. Y ella menciona que la interseccionalidad no es una teoría sobre la identidad, ni tampoco una propuesta concreta de comprensión o acción sobre cada uno, ¿verdad?, de los ejes que puede ser raza, edad, clase social, salud mental, situación, ¿verdad?, de vivienda, identidad de género, ¿verdad?, entre otros ejes, sino que pretende comprender las interrelaciones entre los sistemas, vinculando la experiencia de opresión y el privilegio en las dinámicas estructurales de esa desigualdad. Y esto tiene un marco de trabajo, ¿verdad? Y ese marco de trabajo de la interseccionalidad puede también guiar nuestro análisis, planificación y desarrollo de nuestras políticas sociales, pero también de los programas y los servicios que se están brindando. Y ese marco de trabajo propone 5 elementos importantes. Uno es la opresión estructural, ¿verdad? Incluir un análisis ecosistémico sobre las condiciones que impactan a la población que atendemos, ¿verdad? ¿Qué está impactando de manera estructural? La afectación de vivienda, una vivienda estable, adecuada, empleo con una remuneración justa, ¿verdad? Que las personas tengan lo que necesitan, lo que merecen para poder tener una vida digna para ella y para su familia. La disponibilidad de servicios de salud, inadecuada alimentación, entre otros. Es mirar todos esos factores y todas esas opresiones estructurales que inciden en el buen vivir de las personas. El contexto histórico, ¿verdad? Mirar en qué momento se está dando esto, cuál es la situación, cuál es el lugar que la persona ocupa en este momento histórico, cómo ese contexto impacta la situación actual del sujeto, cómo el empobrecimiento a través de generaciones y las desigualdades sociales inciden en el sujeto, ¿verdad? Es poder entender toda esa configuración de la persona, de las personas, de las comunidades. Analizar el rol profesional. Y esto es bien importante porque también ahí ocupamos ese espacio. No importa desde qué posición, pero ocupamos ese espacio, ¿verdad?
En el caso mío, que soy trabajadora social y pues ustedes desde la psicología, desde evaluadores, desde la profesión que tienen, pues la profesión del trabajo social no es neutral. O somos parte de la solución o somos parte de las estructuras opresoras. No hay neutralidad, ¿verdad? La neutralidad no existe. A veces incluso que estamos pensando y estamos diciendo, no, yo me voy a mantener neutral. Bueno, cuando nos queremos mantener neutral, eso significa que estamos permitiendo que otra persona ocupe ese espacio y que no necesariamente ese espacio que va a ocupar va a tener una perspectiva que va a cambiar estructuras, que va a tener un acercamiento que sea sensible, que sea justo, que sea basado en derechos humanos. Y pudiésemos desde ahí, desde esa neutralidad, permitir afectación de la vida de las personas. Así que no hay neutralidad desde lo que hacemos. No importa las decisiones que tomemos, va a tener un impacto en la vida de la gente. Y el otro elemento es el poder, ¿verdad? Y hemos estado hablando consistentemente de ese poder. Es importante dentro de este marco de trabajo cómo se apoderan a las personas para movilizar acciones que posibiliten cambios en las estructuras opresivas, ¿verdad? No solamente nosotros como consultores, como implementadores, como personas que estamos trabajando, ¿verdad? Sino que en las comunidades, la gente, nuestra familia, ¿verdad? Tienen poder y cómo nosotros promovemos que las personas se apoderen de su problema, de lo que tienen y cómo invitamos y cómo promovemos diálogos, cómo promovemos acciones que vayan a cambiar esas estructuras opresivas. Desde cualquier elemento, ahorita lo estábamos hablando, puede ser desde, mira, algo en la comunidad nos está afectando, vamos entonces a crear y vamos a reunirnos con el secretario de salud. Y nos vamos a reunir como grupo en el secretario de salud y esto es lo que nosotros vamos a exigir. Esto es lo que vamos a recomendar. Y vamos a hacer, es más, si le tenemos que hacer la orden administrativa, la hacemos la orden administrativa también para que la firme. Pero también es ir a la legislatura y hablar con los senadores, con los representantes, ir a las vistas públicas, ir, por ejemplo, hacer una manifestación frente al Capitolio, ¿verdad? Pueden ser tantas y tantas instancias en cómo las personas se apoderan de los procesos y pueden hacer cambios estructurales a esas estructuras que son opresivas y que afectan su vida, ¿verdad? Son muchas las instancias que se pueden hacer. Y nosotros, desde nuestros espacios, desde lo que hacemos, lo podemos estar haciendo un poco retomando las palabras de Samari, ¿verdad? Que no importa el espacio que esté, cómo nos podemos, ¿verdad? Moldear, mover para hacer cambios. Y el último elemento dentro de ese marco de trabajo es la reciprocidad y mutualidad, ¿verdad? Considerar y reconocer las fortalezas de la persona, un poco vinculándola cuando estuvimos hablando de ese reconocimiento que necesitan y merecen las personas, pues esto es importante, ¿verdad? Cómo esa otra persona se siente considerada, se siente reconocida por lo que es, por lo que hace, con sus fortalezas, con sus áreas para mejorar, ¿verdad? Pero que se sienta reconocida y que sea recíproco. Y como sé que se me está acabando el tiempo, yo siento que voy a tener que hacer como una segunda tertulia de política social. Ay, espérate, me fui. Sí, ahí. Voy a tener que hacer una segunda tertulia de política social. Pero ¿verdad? Otro elemento que quería traer era atarlo. Ay, ahora yo no puedo ver esto. Atarlo a intervenciones estructurales, un poco, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ver esas intervenciones estructurales con las políticas sociales, las leyes que tenemos vigentes en Puerto Rico, con las prácticas que tenemos, como por ejemplo reglamentos y manuales existentes en Puerto Rico, y que está relacionada con los trabajos que nosotros hacemos y los programas, como por ejemplo Familias Saludables, Comienzos Saludables, los servicios basados en evidencia de Family First, entre otros. Pero más mucho tiempo, pero por lo menos tener un espacio de reflexión. Entonces esta cosita como que se me desfigura aquí. Ahí. Déjame proyectar. Porque sí me gusta me gusta cerrar el espacio teniendo esa conversación con ustedes. Y pensar que vamos a tener otras oportunidades de dialogar sobre esto. Pues un poco, para ir cerrando el espacio, me gustaría mucho que pudiésemos cuestionar, preguntarnos, hacer comentarios sobre, ¿verdad?, desde cuál perspectiva las políticas sociales están accionando en estos programas o lo que nosotros hacemos. Y desde cuál paradigma y perspectiva de las políticas queremos accionar.
cuáles son los beneficios o los retos de este acercamiento basado en derechos humanos, cómo nuestro quehacer apoya el acercamiento basado en derechos humanos, ¿verdad? Un poco son preguntas, pero es un espacio abierto que ustedes me digan, que ustedes me escriban, que emitan sus comentarios.